Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida un mes más al espacio de la Escuela de Ciudadanía en este 13º curso. Ya han visto al invitado que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar con él en unos instantes. Se trata del periodista Javier Ruiz para hablar de ese tema de la desigualdad. Vamos, en primer lugar, a saludar a todas las personas que nos siguen desde diferentes televisiones locales, así como también a través de redes sociales y distintos canales digitales. Y como no, damos la bienvenida un mes más al director y fundador de la Escuela de Ciudadanía, el periodista Román Orozco. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. Hoy con un invitado iniciábamos el curso hablando de economía y ahora estrenamos el programa en 2021 y seguimos hablando de economía, de un tema de la desigualdad con uno de los mayores expertos en economía, como es Pues sí, así es. Ruiz. Yo recuerdo que a Javier Ruiz, una de las veces que lo vi en Cuatro, le dije que era el periodista que mejor explicaba los temas de economía, cosa que le dije de corazón y que repito ante las personas que nos están oyendo, y es que realmente esos temas tan complicados, yo que he sido también periodista y que alguna vez me ha tocado escribir sobre ellos, pues me parecían muy enrevesados y muy difíciles de digerir. Por eso yo creo que hoy le vamos a entender muy bien a Javier hablar sobre un asunto tan preocupante como es el crecimiento incesante de la desigualdad social que hay en España. Antes de saludar a nuestro invitado, vamos a presentarles unos breves datos biográficos de Javier Ruiz. Javier Ruiz es un periodista dotado de una virtud muy valorada en el periodismo: la claridad con la que explica los más enrevesados temas económicos. Además de un gran divulgador de noticias económicas, es un excelente profesional del periodismo en general, como ha demostrado al frente de importantes programas en televisión y como analista en cadenas como Telecinco y Cuatro. Licenciado en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, ciudad en la que nació en 1973, tiene un máster en Economía Internacional y Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York. A los 22 años inició su carrera periodística en la cadena SER, a las órdenes de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy. En esa cadena ha sido redactor jefe de Economía y corresponsal en Nueva York, y entre 2002 y 2008 presentó el programa Hora 25 de los negocios. En 2006 da el salto a la televisión como subdirector de informativos de Sogecable, donde dirige y presenta Noticias 4. En 2010 sustituye a su maestro Gabilondo en el informativo nocturno de esa cadena. Director y presentador de los programas La Otra Red, Un Tiempo Nuevo y desde 2015 hasta su desaparición, Las Mañanas de Cuatro. En 2019 regresa a la SER como jefe de Economía y director de Hora 25 de los negocios. Pues saludamos. Javier Ruiz, periodista, jefe de Economía de la SER. Bienvenido a la Escuela de Ciudadanía. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y la enorme generosidad con la que me habéis presentado, que tengo que deciros que no es patata, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Javier. Vamos a hablar de este tema de la desigualdad económica. Los ricos son cada día más ricos y los pobres más pobres, lo dicen los informes. A lo largo de tu carrera, nos vamos a tutear, has abordado con frecuencia el tema de la desigualdad social en el mundo y en España en particular. ¿Por qué no solo no desaparece o se acorta esa distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, sino que cada día es más profunda esa diferencia? Yo digo que este es el primer problema económico que tiene este país, porque muchos de los asuntos que tratamos, la dualidad del mercado laboral, la desigualdad a la hora de pagar impuestos, todos ellos son variantes de este problema. El problema es la desigualdad. Efectivamente, el mundo se nos está rompiendo entre quienes tienen y quienes necesitan. Y esa desigualdad y esa brecha se está ampliando cada vez más. Esto no es un problema económico. Esto es un problema económico que se convierte en problema social y que escala a problema político. Muchas de las entradas del populismo, muchas de las soluciones mágicas que plantea la ultraderecha, muchas de las cosas que están pasando son consecuencia de esto. Tenemos un problema de desigualdad y escala a lo social y escala a lo político. Así que, como primer diagnóstico, este es el problema que hay que abordar, el mayor problema que hay que abordar. En todos los niveles, pensiones, impuestos, en educación, todo se nos está rompiendo así. ¿Y por qué sigue haciendo esto y por qué sigue avanzando así?
Pues porque tenemos además un problema también de mercado laboral. Tenemos un mercado laboral roto literalmente en dos, blindado para cierta gente y muy precario para otros. Y cada vez que tenemos una crisis, la gente que está desprotegida es la gente que cae. Nos acaba de volver a pasar con la pandemia. Han pagado esto jóvenes, autónomos y mujeres. Estos son los tres colectivos que han pagado la pandemia. ¿Qué ocurre al final? La gente más vulnerable se queda atrás, la gente con más dinero sigue subiendo y lo que ocurre es el dato que hemos conocido esta misma semana. Las grandes fortunas han tardado 9 meses en recuperarse. Desde que empezó la pandemia hasta hoy, las grandes fortunas han recuperado su dinero en 9 meses. Los pequeños, la gente más necesitada, va a tardar otros 9 años en recuperarse si seguimos a este ritmo. Así que cada crisis acrecenta esa brecha. Este es el problema. Tenemos un pecado original que se sigue engordando y engordando crisis tras crisis. Javier, bueno, muchas gracias por estar aquí en la Escuela de Ciudadanía. Te lo agradezco sinceramente. El Fondo Monetario Internacional, que hace periódicos informes, en el último que hizo público a finales del año pasado, hablaba de que la pandemia había asestado un golpe muy profundo a la cohesión social, a la desigualdad, y señalaba 2 regiones concretas que iban a ser de las más perjudicadas, España y Grecia. ¿Crees tú que esos 140.000 millones de euros que están pendientes de llegar a España ayudarán a solucionar este problema o pasará lo de siempre? ¿Seguirán desarrollándose los que ya están en desarrollo total y perjudicándose los que ya están siendo más perjudicados? Yo digo que ayudarán sin duda, pero esta no es la solución mágica ni el bálsamo de Fierabras. Esto yo creo que todos somos ya mayores para distinguir cuando nos están vendiendo información y cuando nos están vendiendo propaganda, ¿verdad? 140.000 millones de impulso económico van a ayudar, pero esto no es una, red social. Lo que viene es un impulso a la innovación empresarial y a ciertos grupos empresariales muy concretos. Así que esto revierte a largo plazo en la sociedad, pero a corto plazo no nos soluciona el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad no se soluciona con estos fondos europeos. Se soluciona primero tejiendo una red social algo más amplia de lo que se ha hecho hasta ahora. Segundo, proporcionando educación a la gente que se nos está quedando atrás, porque esos 140.000 millones van a acelerar la velocidad de toda la economía digital, pero tenemos a un montón de gente que no se ha subido a esa economía digital. Hay que formarla, hay que educarla y hay que subirla a este nuevo modelo productivo. Con lo cual, 140.000 millones ayudan. ¿140.000 millones son la solución? No, no lo es en absoluto. Al margen de que, además, tenemos un muy triste track record en este país. España tiene una cosa que el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado varias veces ya, que es una pésima tasa de absorción. Cada vez que se nos dan ayudas, muchas de esas ayudas se pierden porque no tenemos buenos proyectos, porque no sabemos aplicarlos bien o porque finalmente no ejecutan proyectos y se han aprobado. Con lo cual, diciendo, es una gran ayuda, sin duda va a ser un enorme empujón, pero quienes crean que esta es la solución mágica a todos nuestros problemas no han entendido qué nos pasó con los fondos FEDER, qué nos pasó con la PAC y qué nos ha pasado con cada uno de todos esos fondos que hemos vivido. Hay que invertir en la gente abajo para solucionar el problema arriba. Si no, esto sigue acrecentándose y se nos va a romper la sociedad en dos. Javier, ese informe que citaba Román del Fondo Monetario Internacional habla de la existencia de una triple desigualdad. La geográfica, los del sur son más pobres, la intergeneracional, los jóvenes son los que mayor paro sufren, y también la de género, las mujeres, las que más empleo han perdido en la pandemia y además ganan un 15% menos que los hombres. Sur, joven, mujer, eso se viene repitiendo desde hace décadas. ¿Hay motivos para la esperanza y solución para que esa injusticia se repare? A mí me preocupa
no solamente ese triple eje que marca el Fondo Monetario, efectivamente, el geográfico, el generacional y el de género, no solamente me preocupa eso, me preocupa la consecuencia que está teniendo. Ahora después te contesto a la esperanza, pero déjame que le añada a esto un diagnóstico. El Fondo Monetario solo hace ese diagnóstico económico. Tenemos una juventud que tiene tasas de paro del 40 y casi 9%. Es tremendo. 1 de cada 2 jóvenes está en el paro. Este es el problema que tenemos. Y esto es un problema económico, pero a mí me preocupa mucho más el problema social. Cuando la gente joven ve, primero, que los problemas siguen. Segundo, que no se les atiende. Y tercero, que las soluciones y los parches que se ponen no son para ellos, se desconecta del sistema democrático, se desconecta del sistema representativo, se desconecta de la política. Y empieza a instaurar ese discursito que es manido y sobre todo falsario de es que estos son todos iguales, es que están aquí para robarme. Me preocupa el enorme efecto de corrosión política que esto tiene. Esa crisis económica en la juventud especialmente es corrosiva a largo plazo para el sistema, así que hay que abordarlo a la orden de ya. Dicho esto, ¿hay esperanza? Yo creo que la hay. Y creo que hay medidas que se están empezando a tomar, son muy pequeñas, pero que deben empezar a reforzarse. La primera y fundamental, la de terminar con la excesiva rotación de contratos. Es una vergüenza, chavales que son contratados el lunes y despedidos el viernes, para no pagarles el fin de semana. Chavales que son contratados hasta agosto y despedidos en agosto, para volver a ser contratados en septiembre, para no pagarles el verano. Hay que penalizar eso, hay que penalizar esa excesiva rotación, hay que penalizar esa precariedad. Eso hay que penalizarlo. Y el Gobierno creo que quiere y está trabajando en hacerlo. Creo que hay que formar a estos jóvenes. Esa es una cuestión capital que hay que hacer. Y creo que hay que reforzar muy mucho la inspección de trabajo. Eso no se está haciendo y eso hay que hacerlo. Así que, ¿hay motivos para la esperanza? Sí. Sabemos cuál es el problema. Tenemos muy claro el diagnóstico. Vamos a aplicarle solución. Saber cuál es el problema es el primer paso para esa solución. Sí, siguiendo con esta argumentación tuya, también se señala muchas veces que la desigualdad y la pobreza es la antesala del descontento social, lo que tú estás diciendo de que los jóvenes se desconectan de la política. Y yo añadiría más, crecen los populismos como el que hemos visto en Estados Unidos con el presidente Trump, que afortunadamente ha desaparecido. ¿Crees que en España corremos el riesgo de llegar hasta ese abismo, de que se produzca una situación en donde un partido populista llegue al poder? Y en segundo lugar, ¿son iguales los populismos? Es decir, en España muchos políticos hablan de que el populismo de Podemos lo identifican igualmente de peligroso que el de Vox. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento, sí o no? Primero, España corre ese riesgo, sí. Es un riesgo presente y urgente. Y es muy grave porque lo que está ocurriendo con esos mal llamados populismos es un diseño, y es un diseño que se está desarrollando intencionadamente. Recomiendo la lectura, yo diría casi obligatoria, del libro de Timothy Snyder. ¿Me estáis escuchando, verdad? Sí. Digo, el libro de Timothy Snyder sobre la tiranía. Y lo que dice es, hay un patrón establecido de cómo terminar con esta democracia y con todo esto que estamos viviendo. Primer paso. El primer paso es cuestionar hostilidad declarada hacia la realidad verificable. Lo estamos viendo aquí. Cada vez que se produce una denuncia, cada vez que se dice algo, Vox dice fake news. Y se bautiza esto ya como fake news. El primer paso que se dio en Estados Unidos ya se está dando aquí. Y lo está haciendo la misma persona y el mismo grupo que estaba detrás de Trump. Steve Bannon está detrás de Vox. Esto es lo primero que se ha hecho. Segundo, la repetición constante de una cuestión que es ficticia, pero que lleva a deseos de lo criminal. Vamos a decir que los menas son todos violadores. Y a partir de aquí vamos a justificar que se les puede linchar. Eso se está haciendo aquí también. Ese segundo paso también se está dando aquí. Tercer paso, pensamiento mágico. Esa cuestión de aceptar, indiscutiblemente lo que dice un líder sin contradecirlo y sin espíritu crítico. También se está haciendo aquí. Y el cuarto paso, el definitivo, que ya es definitivamente justificar cuestiones ilegales, como fusilemos a 26 millones de españoles.
esos 4 pasos que se han dado en Estados Unidos y que se han diseñado en Estados Unidos se están dando aquí en España. No es que tengamos un peligro de caer ahí, no, ya hemos comenzado a dar ese camino, ya hemos comenzado a andar ese camino aquí en España. Así que no es un accidente, es un diseño, tiene claros beneficiarios, no es el sistema democrático, es quien quiere ocuparlo y sustituirlo, y hay que estar extraordinariamente alerta, porque, insisto, lo que se está haciendo es minar a todos los sistemas democráticos. Empezando por la libertad de expresión, empezando por la prensa, para acabar por la política, con esta de todos los políticos son iguales, son todos unos ladrones. Este esquema está aquí en España ya. Así que, Román, respuesta corta a tu pregunta. Sí, lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho en Estados Unidos. Corremos el riesgo aquí, el mismo que en Estados Unidos. Y quienes menosprecian ese riesgo aquí es que no han visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Esta es la primera. Segunda, ¿son iguales Vox y Podemos? A mi juicio no son iguales, pero sí me preocupa y me preocupa especialmente que en Podemos empieza a haber algunas trazas y algunos rasgos de ciertos autoritarismos excesivos, de ciertas faltas de cuestión de batalla interna, y no me ofende nada que alguien cuestione a un líder de un partido. Y no debiera ofenderle tampoco al líder del partido. Así que no son lo mismo en absoluto son lo mismo. Vox y quienes están detrás dicen fusilemos a 26 millones de españoles. No he oído eso al otro lado, pero me preocupa que haya líneas que se comparten, me preocupa. Siguiendo con temas explosivos, hace unos días un editorial del País hablaba de que calificaba esta creciente desigualdad como una bomba de relojería y decía la cohesión social no es solamente deseable, es el puntal de las democracias liberales animadas por un capitalismo decente. O sea, y es la pregunta, ¿vivimos en un capitalismo indecente? También otros expertos hablaban de la necesidad de capitalismo inclusivo. Yo os diría, primero, que hay un grupo de, como cada vez que alguien dice hay que reformar el capitalismo, parece que la respuesta siguiente es bolivariano, os diría, el Business Roundtable, donde están sentados las grandes corporaciones americanas, ha propuesto un cambio del modelo capitalista. Así que no parecen especialmente bolivarianos Apple, ni Ford Motor Company, ni Chevron, ni ninguno de todos estos que son aparentemente comunistas ahora. Ellos están diciendo hay que cambiar el modelo. Y hay que cambiar el modelo para hacer una cosa, me perdonáis un momento, juro que el momento pedantín queda aquí entre paréntesis y ahora lo explicamos. Ellos dicen hay que cambiar el modelo del shareholder al stakeholder. Que ahora, terminado el momento pedantín, vamos a traducirlo al castellano. No, el objetivo de una empresa no es solo maximizar el beneficio para sus accionistas. No puede serlo, porque eso lleva a Chevron a contaminar el planeta, porque eso le va a ahorrar en costes. Pero eso, que daría mucho dinero a sus accionistas, a largo plazo hace el planeta y la compañía insostenibles. Así que hay que cambiar el modelo capitalista, desde luego. Hay que tomar en cuenta no a los accionistas, sino a estos stakeholders. Y stakeholders es la sociedad al completo, los propios trabajadores, la gente que genera externalidades y las sufre. Sinceramente, insisto, decir esto no es defender el comunismo ni defender el bolivariano más peligroso. No, lo están defendiendo Apple, lo está defendiendo Tesla, lo está defendiendo Ford, lo está defendiendo Chevron, lo están defendiendo las grandes corporaciones. No se puede ser más liberal que los liberales, no se puede ser celote, no se puede tener más celo de Dios que Dios. Hay que reformar este capitalismo porque si no, el planeta no se sostiene. Y los celotes tienen que dar un paso atrás. Me reconforta esta explicación que nos das, pero lo que hemos visto, y es un dato muy reciente de estos días, es que a comienzos de enero se publicaba que la pandemia ha disparado la fortuna de los más ricos del planeta, era el titular del periódico que leí, y que las 20 personas más ricas del mundo, es decir, esas grandes empresas, algunas de las cuales has citado, han visto incrementado su patrimonio un 24% en el año 2020 respecto al 2019. En total, 20 personas
tienen 1.464 billones de euros. Y sería, si no me equivoco, 3 veces más que todo el gasto consolidado de los presupuestos generales en España, ¿no? Y añado un último dato: el propietario de Amazon ha visto crecer su fortuna precisamente en el año 2020, el año de la pandemia, cuando la mayoría de la población se ha empobrecido. Él ha visto crecer su fortuna en un 69%. Hasta los 160.000 millones, que es prácticamente lo que se paga a los 10 millones de pensionistas españoles. Me alegro mucho de que hayan repensado y que esto hay que cambiarlo, pero desde luego sus accionistas estarán encantados de que esas fortunas crezcan de esa manera tan disparatada, ¿no? Hay no solamente esos datos, todo esto que estamos hablando son al final variaciones del mismo problema que estamos diciendo, la desigualdad. No solamente ha pasado eso. No solamente ha pasado eso por arriba. Yo sigo diciendo que todo esto hay que mirarlo por arriba y por abajo. Por arriba ha pasado todo eso, Román. Por abajo, en España, 800.000 personas más han cruzado la línea del umbral de la pobreza. 5,1 millones de personas están en una situación de pobreza relativa aquí. La tasa de pobreza en España ha saltado del 20% al 22,8%. 22,8% significa una de cada cinco, casi una de cada 4 personas, o cada 4 familias, está en situación de pobreza relativa. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que quienes tienen dinero, hacen dinero. Y quienes tienen necesidad, tienen cada vez más necesidad. El enriquecimiento que tú has dicho, esto es todo enriquecimiento financiero. Todos ellos han ganado porque ha subido la bolsa. Porque la bolsa ha subido de una manera disparatada en concreto en un sector, el sector tecnológico, el gran ganador de la pandemia. Tiene toda la lógica. Todos estamos haciendo esto. Nos estamos conectando por Zoom. Todos estamos haciendo estas videoconferencias. Todos estamos viviendo gracias a la tecnología. Y es normal que la tecnología suba de valor. Lo que no es normal es que la gente que está abajo se sigue quedando abajo y que la distancia entre los de arriba y los de abajo se agrande cada vez más. Este es el problema. Esto es lo que hay que solucionar. Esta gente de arriba tiene que tirar de la gente de abajo. Si no, la sociedad no se rompe en lo económico, se va a romper en lo social y se va a romper en lo político. Si no, esto es una bomba de relojería esperando a explotar. Esto es un nido, un incubador de populismos esperando a saltar. Así que o solucionamos este problema económico, primer problema económico del país, o este problema nos va a desbordar. No hay otra forma de hacerlo. Y lo que hemos hecho aquí, me vais a perdonar, es insuficiente. El esquema de ERTES ha estado bien, pero es insuficiente. El esquema de ingreso mínimo vital ha estado bien, pero podía haber sido mucho mejor. Hay 160, 170.000 familias de las casi 800.000 que se dijo que iban a estar cubiertas. Lo que se está haciendo va en la buena dirección, pero no va al buen ritmo. Hay que hacer más. Así que sí, sin duda, ese es el problema. El diagnóstico lo tenemos. Ahora hay que caminar el camino. Esto es todo lo que hay que hacer, caminar el camino. Sabemos cuál es la dirección, sabemos cuál es el rumbo. Vamos a andarlo. La Unión Europea, que ha advertido de que llegaba el fin de las subidas salariales, que la crisis social no ha aflorado todavía en su plenitud y que España está entre los países más amenazados por la crisis. Sin embargo, todavía hay debate entre si debe subir o no debe subir el salario mínimo interprofesional. De hecho, en el propio seno del Gobierno está la parte socialista más reacia, de momento, la parte de Podemos. Total, una subida de poco más de 8 euros. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Tu posición al respecto, Javier? ¿Qué opinas? Yo ahí creo que hay más, ¿cómo decírtelo así de forma eufemística? Vamos a ver si te lo digo sin muchos tapujos. Hay argumentos de basura. Hay argumentos de auténtica basura política en todo este debate. Me da la sensación de que no es un debate PSOE-Podemos. Hay mucha gente del PSOE que considera basura algunos de los argumentos que estamos oyendo. Me vais a perdonar que lo diga así porque creo que es basura ideológica esto, porque no es un problema de competitividad. Nuestras empresas no tienen un problema de competitividad por subir 30 céntimos al día, 30 céntimos al día el salario mínimo interprofesional. No es verdad. ¿Habrá empresas concretas que lo tengan? Probablemente haya alguna empresa que te pueda decir, oiga, mire, yo estoy muy apurado, seguro, con esto y con cualquier cosa. Pero ¿por qué tenemos el debate con los 30 céntimos
con este 0,9% del salario y no lo tenemos con el 36% que ha subido la luz? ¿Por qué eso no se considera un coste de las empresas? ¿Por qué nos preocupa que los trabajadores ganen un 0,9% más, pero no nos preocupa que 5 compañías eléctricas ganen un 39% más? A ver si el debate no es un debate político ni económico, sino que es simplemente esto, un debate basura. Porque si de verdad queremos mejorar la competitividad de nuestras empresas, el mayor coste ahora es el coste energético y el mayor aumento, un 36-39% este año, es el de la factura de la luz. Si queremos aliviar a nuestras empresas, aliviémoslas. Veréis cuánto ganan las acereras, cuánto ganan las azulejeras, cuánto gana el cemento, cuánto gana la industria del automóvil, cuánto ganan los hoteles si les bajamos un 40% la factura de la luz. No, el debate no está ahí. Los medios, algunos medios ultraconservadores lo están poniendo ahí, algunos partidos ultraconservadores lo están poniendo ahí y se está haciendo un debate bastardo, se está haciendo un debate basura. Y creo que este no es el debate. El debate de la competitividad no son los 30 céntimos. El debate de la competitividad son los 30 y tantos % de costes adicionales que todo el sistema empresarial paga a 5 empresas. Por cierto, y acabo con esto, no termino de entender cómo la COE no salta en este tema. La COE representa a todas las empresas de España, no solamente a las eléctricas. No puedo entender cómo todas las empresas de España no saltan ante lo que es una, pasada en el recibo de la luz que dura ya más de una década y centran toda la atención en la miseria que cobran los trabajadores que cobran miseria, el salario mínimo interprofesional. Insisto, este no es un debate real, este es un debate basura alimentado por medios muy conservadores y por partidos muy conservadores todavía. Sí, yo creo un poco para cerrar este primer bloque, luego habrá uno más sobre tu profesión como periodista de información general. Leí una información en la que se le hacía una entrevista al autor de precariado, que es ese término que quedó acuñado para definir el surgimiento de una clase social con empleos temporales de baja calidad y bajos salarios. Este escritor, este autor es Guy Standen, y decía en esa entrevista que leí que no puedes ser libre si eres pobre, y se mostraba partidario de una renta universal que sería, dice, la salvación del capitalismo. En España, a otro nivel, se ha instaurado el salario mínimo vital. ¿Crees tú que vamos en la buena dirección? ¿Está solucionando el problema de ese salario mínimo vital, los problemas que está teniendo para implantarse y para llegar a toda la gente que tiene que llegar? Yo creo que la dirección es la correcta y el ritmo es el equivocado. Creo que se camina en la dirección correcta y se hace muy tímidamente. Habría que caminar ese camino mucho más decididamente. El ingreso mínimo vital que se marcó aquí en España tenía previsto llegar a 850.000 hogares. 850.000. A día de hoy ha llegado a 160.000. Estamos muy lejos de donde se dijo que íbamos a estar. La dirección es la correcta, el rumbo es el correcto, sabemos cómo hay que ir. Vayamos. Falta 1, valor, y 2, presupuesto. Si no se pone dinero en todo esto, no vamos a solucionar este problema. Así que el diagnóstico está hecho, el diagnóstico es el correcto, Román. Hagamos lo que hay que hacer, es decir, pongamos dinero. Ya hemos hablado lo hablado, ahora caminemos el camino. Ya hemos hablado lo que había que hablar, ya hemos diagnosticado lo que había que diagnosticar, ahora dotemos lo que hay que dotar. Si te parece, Javier, y vamos a hablar también un poquito de tu trayectoria profesional. Lo veíamos al principio en ese vídeo de presentación, comenzaste pues con 22 años, en 1995, en el programa Hoy por Hoy. De años que me acabas de echar encima. Bueno, no nos podemos quejar, somos de la misma quinta, Javier, pero tú te conservas muchísimo mejor. A la vista está. Sí. A la vista está. Esto es el maquillaje, las teles, olvídate, Dios mío, la edad que tenemos. Lo único que me consuela de todo esto es
Román está peor, ¿eh? Está hecho un chaval. Comenzaste con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, el capitán Gabilondo, como le ha llamado hace unos días la columnista Luz Sánchez Mellado en El País, quien recuerda que muchos de los grumetes que estabais a sus órdenes tenéis hoy vuestros propios programas. Tienes espacios en la SER, además sustituiste a Gabilondo cuando dejó de presentar las noticias nocturnas en 4. ¿Qué aprendiste del capitán Gabilondo? Yo te diría que prácticamente todo. Verás que existe una cosa que es los Gabilonders, pues yo soy Gabilonder. Yo digo que cuando yo era crío yo no quería ser periodista, yo quería ser Gabilondo. Y se lo he dicho a él muchas veces, pero lo digo a vosotros, y no tengo ningún complejo además. Y sigo queriendo ser. Yo digo que de Iñaki se aprenden 2 o 3 cosas. La primera y fundamental es rigor. La segunda es seriedad. Y la tercera es una toma de posición y un compromiso editorial. Yo creo que al final esto es lo que da valor a la prensa. A los periodistas nos da valor, 1, tener información propia, 2, tener un punto de vista propio. Yo creo que esto es lo que nos da valor ahora mismo. La gente que sabe de lo que está hablando y la gente que toma una posición sobre lo que está hablando. No todo es igual, la mentira y la verdad no son lo mismo, no, la equidistancia no vale. Así que esas 2 cuestiones, 3 cuestiones te diría yo, pero rigor y actitud son las cuestiones que enseñaba Iñaki Gabilondo. Yo digo que las sigue enseñando a día de hoy. Con lo cual, en fin, en esto me vais a perdonar, pero estáis ante una groupie. O sea, yo soy en esto un joven adolescente y yo lo único que os digo a vosotros es lo mismo que le he dicho a Iñaki. Yo te veo hecho un chaval, no entiendo que te quieras dar el paso atrás, yo te ponía ahí como el Cid, batallando incluso después de muerto. Pero el caso, Javier, y estoy de acuerdo contigo en lo que dices respecto a las cualidades que adornan a Gabilondo y que tú y otros compañeros tuyos habéis heredado, es que Gabilondo se ha retirado, por lo menos se ha retirado de ese editorial que se marcaba toda la mañana y que marcaba mucho el punto de vista de mucha gente, entre la que me incluyo, porque decía que estaba empachado, y estaba empachado precisamente por ese enconamiento de la política, por ese cruce constante de ataques y de argumentos falaces muchas veces y no mentiras abiertas. ¿Entiendes las razones por las cuales él de alguna manera ha tirado la toalla? Yo te diría que no tira la toalla. Yo le conozco un rato a Iñaki y te digo, es incapaz así que yo creo que lo que hace es cambiar de silla, pero los aficionados a la ópera no dejan nunca de ir a la ópera. Tú puedes cambiar de palco y puedes cambiar de sillón, pero la ópera va en la vena aquí y él no lo va a dejar. Con lo cual, yo os digo, esto es mi visión de él. No quiero hablar por Iñaki, pero sí te digo, sí entiendo la denuncia de la polarización. Por varias culpas, además. Creo que una parte de las culpas están en los medios de comunicación. He empezado a hacer algo que yo defino como periodismo de trinchera, por definirlo de alguna manera, porque no es periodismo, es militancia. Se está haciendo un periodismo de trinchera en el que da igual lo que diga Isabel Díaz Ayuso, da igual lo que diga, hay que canonizarla. Y es imposible ser crítico con ella. Y ese periodismo de trinchera está haciendo un flaco favor. Se puede ser crítico con la izquierda y se debe ser crítico con la derecha. Se puede estar en una posición de izquierda y ser crítico con la izquierda. Por eso te decía antes, me preocupan ciertas actitudes de Podemos, porque se entiende que una crítica desde la izquierda es traición. Y no es traición. Esto es lo que enriquece a los discursos de izquierdas y a los de derecha, la autocrítica. Con lo cual, me preocupa primer escalón el periodismo de trinchera. Segundo escalón, me preocupa la política de trinchera, porque la política de trinchera está haciendo exactamente lo mismo y nos mira a nosotros. Y entonces, cuando tú haces una crítica legítima, lo que dicen es, claro, es que la hace la SER. Luego, como cualquier cosa que diga la SER es deslegitimable. Y estamos en ese patrón que os decía yo antes de 4 pasos, el de deslegitimar la verdad. Y cuando estamos en la posverdad, estamos en el prefascismo. Así que me preocupa, primero, el periodismo de trinchera, segundo, la política de trinchera, pero tercero, lo que más me preocupa de todo ahora mismo es, hemos conseguido contagiar esto a la ciudadanía, especialmente en redes sociales. En redes sociales de trinchera, donde se comercia con la bilis,
donde hay un modelo de negocio de odio y donde acosar, insultar y amedrentar a la prensa es moneda común. Y estas tres cosas degeneran. Primero, la convivencia y segundo, la democracia. Yo creo que todos debiéramos pausar un poco el discurso, todos debiéramos mirar a los nuestros y ser críticos con los nuestros, estén los nuestros donde estén, centro, izquierda, derecha o a cualquiera de los lados, y todos debiéramos entender que hay que dialogar y que hay que entender y que hay que ceder y que no es traición concederle al Partido Popular algo o concederle algo a Ciudadanos o concederle algo a Podemos. No es traición. Creo que esto es lo que a mí me preocupa. Un emponzoñamiento, un enrocamiento de las posiciones que impide el diálogo. E insisto, ha sido así el salto. Primero medios de comunicación, luego política y ahora redes sociales. Javier, lo decíamos también en la presentación, además de periodista tienes un máster en Economía Internacional y Periodismo por la prestigiosa Universidad de Columbia de Nueva York y buena parte de tu carrera la has hecho como informador de temas económicos, jefe de economía actualmente en la SER. ¿Cómo surgió ese interés tuyo por la economía y cuál es el truco, si existe algún truco para explicar también los temas económicos? Pues mira, te voy a decir una cosa, que estáis en Escuela de Ciudadanía y yo estoy seguro de que hay chavales viéndonos. Yo me enamoro de la economía por mis profesores de economía en Columbia. Yo no iba allí buscando la economía, pero tuve un profesor que se llamaba Stiglitz, que es premio Nobel. Tuve varios profesores, Robert Mandel, que también era Nobel allí. Pude acudir a varias charlas económicas de Paul Krugman y de repente ves que detrás de muchas de las cosas políticas que te gustan, lo que hay de verdad es dinero. Y a mí el amor por la economía me lo contagian gente que entiende la economía y que entiende cómo explicar la economía. Yo creo que ese es el único secreto para explicar no la economía, sino cualquier cosa en el periodismo. Chavales, si nos estáis viendo, si os gusta algo, perseguid esa pasión, porque vais a tener profesores que os van a inyectar eso en vena y estas adicciones son extraordinarias, son fantásticas y son muy sanas. Dos, contar algo bien en periodismo parte de entenderlo. Hay que entender para poder divulgar. Hay que poder saber de lo que estás hablando para poder saber cómo contarlo. Yo no tengo el secreto de nada, ni tengo la patente de nada. Yo simplemente, antes de ponerme en antena, intento entender lo que cuento, intento entender sus implicaciones y luego hacerlas entender. Y yo creo que esto no es una cuestión económica. En el deporte hay que entender para hacer entender. En la política hay que entender para hacer entender. El periodismo va de esto, va de entender para hacer entender. Y creo además que ningún debate suele ser blanco o negro, con lo cual también hay que hacer entender los matices donde incluso aunque tú no estés, la parte contraria puede tener algo de razón. En fin, creo que esto es de lo que va esto, de lo que estáis haciendo vosotros. Por eso yo vengo aquí encantado, enriquecer el debate ciudadano, enriquecer los puntos de vista y decirle a la gente, oiga, las razones no son 100 y 0, no las tenemos todas aquí y no las tienen nada al otro lado. Hay que entenderse, hay que dialogar y el periodismo es eso. Sí, una pregunta muy rápida para terminar y que puede interesar a las personas que nos escuchan en Castilla-La Mancha. Y es: ha habido un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, como saben mejor que yo, y además fuiste corresponsal en Estados Unidos, se conoce bien ese país, declaró una guerra económica a medio mundo, entre ellos la Unión Europea, impuso unos aranceles que están perjudicando en concreto a Castilla-La Mancha por determinados sectores como el del vino, como el del queso. ¿Crees que el nuevo presidente va a rectificar esa política de aranceles o va a seguir mirando, como hacen muchas veces los presidentes norteamericanos de uno u otro partido, va a seguir mirando primero el bienestar de sus ciudadanos y los intereses de sus ciudadanos y va a mantener esos aranceles? Yo me temo que esos aranceles están aquí para quedarse. Dicho esto, creo que esos aranceles ni hacen bien a sus ciudadanos, porque encarecen las cosas allí, ni hacen bien a los nuestros. En las guerras de aranceles solo hay grados de derrota, no hay ningún ganador. Me temo que van a estar aquí para quedarse un rato porque, para colmo, que esto lo saben, están viendo y lo están sufriendo,
somos paganos de una guerra que ni siquiera hemos empezado nosotros. Los aranceles al vino, perdón, al aceite, los aranceles al queso, los aranceles, todos estos aranceles vienen por la industria aeronáutica. Es decir, estamos pagando una factura que ni siquiera era la nuestra. Con lo cual, hasta que la guerra Airbus-Boeing no se solucione, creo que estos aranceles no se van a solucionar del todo. Con lo cual, creo que caerán a largo plazo, creo que no están aquí para quedarse siempre, porque ese libre comercio se abre camino, pero creo que no van a desaparecer tan rápido como muchos desearíamos. Javier Ruiz, ha sido un placer contar con tus opiniones en este espacio de la Escuela de Ciudadanía y contar contigo también en este 13º curso para hablar de todos estos temas en esta edición especial que estamos realizando. Estamos enormemente agradecidos en nombre de todos los telespectadores y de la escuela. Muchísimas gracias, seguiremos aprendiendo con tus explicaciones. Gracias a vosotros. Yo cada vez que hago una de estas me marcho con un asterisco, misión para civilizar. Mi misión para civilizar es, chicos que nos estáis viendo, sed tolerantes con las opiniones que no compartís. La discrepancia es buena, enriquece, no pasa nada. Esto os lo digo a vosotros, lo estoy en realidad diciendo para todos los tuiteros que ahora van a empezar a decir bolivariano, comunista, hijo de... Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un placer, y ya solo queda despedir el programa, Román, anunciando al próximos invitados en el mes de febrero en este espacio de la Escuela de Ciudadanía. Pues sí, vamos a tener la fortuna de contar con la presencia de Manuela Carmena, abogada laboralista, jueza durante más de 30 años, jueza emérita en la actualidad, es alcaldesa de Madrid durante 4 años y que ahora está haciendo una labor incesante de solidaridad a través de distintas ONGs, escribiendo libros como por ejemplo A los que vienen, que es un libro dedicado a los jóvenes en el que habla de temas tan dispares como la educación, la inmigración, la democracia, la sexualidad, y va a conversar, aparte de con Juanjo, con Jesús Duba, que es un periodista veterano que conoció a Manuela Carmena precisamente cuando la masacre del crimen de Atocha, cuando la extrema derecha asesinó a varios abogados laboralistas, y Manuela Carmena, que era de aquel despacho, se salvó de milagro. De modo que yo creo que les puede interesar qué es lo que nos tienen que contar estas dos personas. Pues gracias, Román. Será hasta entonces. Ustedes, la cita con la Escuela de Ciudadanía, se la recordaremos. Gracias por su compañía. Volvemos en un mes con Manuela Carmena. Saludos.